Sesión segunda, proceso ejecutivo, título único del proceso ejecutivo, artículo 422, título ejecutivo. En este caso, las obligaciones requieren demostración documental, es decir, que en el momento de colocar una demanda, las obligaciones deben ser claras, precisas, exigibles y expresas. Artículo 423. Requerimiento para constituir en mora la notificación y la cesación de crédito. En este caso, se debe realizar un auto de notificación. Solo hasta el momento de realizar el auto de notificación, de decretar este auto de notificación, se materializa la constitución de la mora. Artículo 424. Ejecución por sumas de dinero. Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero líquida o intereses, la demanda se realiza para obligar al deudor a pagar el capital y los intereses del crédito. Artículo 425. Regulación o pérdida de intereses, reducción de la pena de la hipoteca, la prenda y la fijación de la tasa de cambio para el pago de las obligaciones en moneda extranjera. El demandante propone las excepciones para el cobro de los intereses no pagados en el término y para exigir el pago de la obligación total del crédito, y se fijará la tasa de interés, se fijará el que esté en el momento, la tasa de cambio la que esté actual en el momento, la vigente. Artículo 426. La ejecución por obligaciones de dar o hacer. Si la obligación es de una especie de bienes o de género distinto del dinero, el demandante podrá decir conjuntamente contra la entrega. ¿Qué quiere decir esto? Que en las obligaciones de dar consiste en entregar la cosa, en transferir o en constituir el dominio real de la cosa. La obligación de hacer consiste en que el deudor se obliga a realizar el hecho. El deudor está obligado a realizar el hecho ante el acreedor. Artículo 427. La ejecución por obligación de no hacer y por la obligación condicional. Entonces, cuando se fija la ejecución por perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación de no hacer, se realiza porque en el momento decide no entregar la cosa porque está sujeto a una cláusula. Consiste en no dar la cosa y se efectúa la demanda con la pretensión de solicitar que se le tenga en cuenta esa cláusula condicional. Artículo 428. Ejecución de perjuicios. El acreedor puede demandar la ejecución por la ejecución de perjuicios. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento de que el deudor decida no entregar la cosa, no entregar el bien, le está causando unos perjuicios. Este acreedor dejó de ganar un dinero por el incumplimiento de la obligación. Entonces puede realizar la demanda exigiendo una indemnización para este pago por daños y perjuicios. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Siguiendo con el artículo 429, este nos habla sobre la ejecución de las obligaciones alternativas. Esto nos obliga a irnos un poquito a mirar el artículo 1556 del Código Civil, el cual nos habla que las obligaciones alternativas son aquellas por las cuales se deben varias cosas, que el pago de una de ellas exonera la ejecución de las otras. Entonces aquí el artículo 429 lo que nos dice es que en el escrito de la demanda se debe solicitar que se libre mandamiento de pago de forma alternativa. Puede colocarse la forma que prefiera el ejecutante. Cuando se libre mandamiento de pago y como es de forma alternativa, el deudor podrá escoger una de esas formas para pagar su obligación. Después de ser notificado, después de los 5 días pasados 5 días de la notificación, si el deudor aún no ha cumplido con su obligación, entonces el proceso ya va a tomar otro rumbo ahí y se puede llevar el proceso de acuerdo a la obligación que elija el ejecutante.
Artículo 430. El artículo 430 nos habla directamente sobre el mandamiento ejecutivo. ¿Qué es el mandamiento ejecutivo? El mandamiento ejecutivo es el pronunciamiento, es la providencia, el auto por el cual el despacho libra mandamiento de pago. Siempre y cuando el título cumpla con las formalidades legales de ser claro, exigible y expreso, se va a librar mandamiento de pago, diciéndole al deudor, hey, hay que pagar, ¿cierto? Entonces, después de ser notificado, el demandado va a tener 5 días para pagar la obligación o 10 días para proponer excepciones, pero eso se va a hablar más adelante en otros artículos. Tener en cuenta algo. Al auto que libra mandamiento de pago no le cabe recurso de apelación, solamente le cabe recurso de reposición. Si el recurso de reposición se presenta dentro del término permitido y este prospera, el despacho deberá expedir auto que revoca el auto que libra mandamiento de pago. Y si dentro del término legal, que ya sea después de ejecutoriado, de 5 días después de ejecutoriado en estado, el demandante, podrá interponer una demanda declarativa que se va a llevar dentro del mismo proceso. ¿Para qué? Para que, si logra prosperar, se emita sentencia declarativa por medio de la cual se le va a dar toda esa forma y todo ese cuerpo legal que debe tener el título para poder hacerlo exigible y poder librar el mandamiento de pago. El artículo 431. El artículo 431 nos habla sobre el pago de sumas de dinero. Como lo dije anteriormente, cuando se libra el auto que libra mandamiento de pago, después de ser notificado, el deudor contará con 5 días para el pago total de la obligación. También se puede dar en el caso en que la obligación haya sido en moneda extranjera, pues el juez deberá librar mandamiento de pago de acuerdo a la divisa que se planteó en el momento. Excepción que hay dentro de ello es que si dentro de la obligación hay una cláusula aceleratoria, el demandante deberá especificar la fecha en la cual se va a dar uso de ella dentro de la demanda. El artículo 432. El artículo 432 nos habla de las obligaciones de dar. Acá no se habla tanto de las sumas de dinero. Acá se habla del pago de la obligación en especie, de que se entregue son bienes muebles o bienes inmuebles, y aparece una figura muy importante que es la figura del secuestre. El despacho va a librar mandamiento de pago, que se libre mandamiento de pago y que se pague en especie al demandante, y cuando esto se logre, pues se va a dar por terminado. Pero si el demandante no aparece para el momento en que se le entreguen los bienes, se podrá designar un secuestre para que tenga los bienes mientras aparece el demandante, y se dará por terminado el proceso. De igual manera, si el demandante aparece luego, se le entregarán los bienes y también se dará la constancia de terminado el proceso. Artículo 433. El artículo 433 nos habla sobre las obligaciones de hacer. Acá ya empezamos a hablar sobre todo de ejecutar acciones como tal. Como su nombre lo indica, yo estoy obligado a hacer algo, a que se ejecute una acción como tal. Por ejemplo, para que entendamos un poquito más esta parte, por ejemplo, cuando yo voy y empeño un bien mueble mío en la casa de empeño de allí de la esquina, ahí se crean dos obligaciones. Yo tengo una obligación de pagar, ¿sí?, mis cuotas mensuales, todo eso, y ellos tienen la obligación de hacer de que en el momento en el que yo ya haya pagado todo, ellos tienen la obligación de hacer, de devolverme a mí, de entregarme de nuevo el bien mueble en las mismas condiciones en las cuales fueron recibidos, en las cuales ellos lo recibieron. Si no fue entregado así, entonces yo puedo hacer exigible la obligación de hacer ante un juez de que ellos cumplan con esa obligación de hacer, de entregarme el bien mueble. Artículo 434. Obligación de suscribir documentos. Seguimos hablando de acciones como tal. Aquí, pues, para entender un poco este
este artículo traigo a colación el ejemplo de la promesa de compra. La constructora X está allí construyendo, listo, me interesó, estoy en todo eso, y tal día, tal fecha, tal hora que debe reunirme con el representante de la constructora en la notaría para llevar a cabo la suscripción de la promesa de compra y las escrituras como tal, pero ellos nunca llegaron. Entonces, si se configura lo que se puede hacer exigible, yo ya puedo ir después ante juez y mostrarle el caso y hacer exigible que la constructora esté en la obligación de la suscripción de documentos, ya que incumplieron con lo acordado y con la fecha acordada para poder llevar a cabo esa suscripción. Puedo hacer exigible ello. Artículo 435. Obligaciones de no hacer. Seguimos hablando de acciones. Y en esta parte, pues para entender un poco el artículo, traigo el ejemplo, por ejemplo, los vecinos que tienen un lindero que los separa. Por X o Y motivo, que este se pasaba aquí, que este se pasaba para allá. Bueno, llegaron a un acuerdo ante juez y todo de que el lindero iba a ser, se determinó el lindero, pero resulta que el señor B cierto día se pasó, levantó un muro y se pasó del lindero hacia lo que le correspondía al otro. Ahí se puede hacer exigible la obligación de no hacer, porque el señor no podía, primero que todo, pasarse al lindero del otro señor, y tampoco se había acordado hacer un muro, algo así, no se había acordado eso. Entonces, aparte de que se puede hacer la obligación, se puede exigir la obligación de no hacer, también el juez podrá en este caso, por ejemplo, hacer determinar que se destruya ese hecho, que se destruya como tal, por ejemplo el muro, que se debe destruir, y organizar todo ahí y hacer exigible la obligación de no hacer. Muy buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Isabela Martínez y hoy les voy a hablar sobre los procesos ejecutivos desde el artículo 436 al artículo 444 del Código General de Proceso. Comenzando con el artículo 436 sobre la oportunidad de cumplimiento forzado de las obligaciones, nos dice que estas podrán llevarse a cabo cuando exista la providencia que ordene con su ejecución. La ejecución, según lo previsto en el inciso segundo del artículo 428 del Código General de Proceso, el auto ejecutivo dice que debe contener que la orden que se cumpla y se pague la obligación, incluyendo daños y perjuicios moratorios. En caso que el demandado incumpla lo ordenado por el juez, éste debe pagar obligatoriamente todo lo reclamado por el demandante y avalado por el juez. Es de tener en cuenta que el mandamiento ejecutivo no es apelable. El auto que lo niegue o que lo admita se tramitará y resolverá conjuntamente cuando hayan sido notificadas las partes. Dentro del término, el demandado podrá interponer las excepciones objetando las pretensiones del demandante, por lo que se da aplicación al artículo 206 del Código General del Proceso, para lo cual el juez practicará las respectivas pruebas y definirá el monto de los perjuicios. En caso en que no se presenten las mismas, el juez declarará extinguida la obligación y el caso se seguirá según el proceso. Si durante cumplido el mandamiento ejecutivo en los términos señalados por el juez, condena en cosas al ejecutado, podrá dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto a que se le exonere de ellas si demuestra que era su voluntad pagar, aunque el demandante no haya aceptado. Para la ejecución del cobro de cauciones judiciales, dice la norma que el juez dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoría de la providencia impondrá una multa al garante del 20% del valor de la caución, que en ningún caso será inferior a 10 salarios mínimos vigentes, la cual será apelable en el efecto diferido. El juez decretará el embargo, secuestro y avalúo y remate de los bienes que el interesado denuncie como de propiedad de quien le otorgó o de su garante sin necesidad de prestar caución. Ahora bien, las excepciones se someterán a las siguientes reglas. El demandado, con sus respectivas pruebas y dentro de los 10 días siguientes a la notificación, podrá proponer excepciones de mérito fundadas y acompañadas con los respectivos soportes, por lo que el juez deberá recepcionarlas. Si la providencia contiene obligaciones como conciliación o transacción aprobadas por el juez, solo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción,
que se basen en derechos posteriores, alegando nulidad por falta de notificación o emplazamiento. El beneficio de exclusión y los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento. Según el artículo 443 del Código General del Proceso, cuando el ejecutado proponga excepciones, se dará traslado al demandante para que éste pronuncie sobre ellas, por el término de 10 días. Una vez el traslado de las excepciones, Una vez hecho el traslado de las excepciones, el juez debe convocar audiencia en la que decidirá sobre ellas en sentencia. Cuando las excepciones prosperan, esto pone fin al proceso y además a todas las medidas cautelares que hayan sido impuestas al ejecutado, por lo que se verá condenar al ejecutante por los perjuicios que haya causado al ejecutante por los embargos o por el proceso de ejecución. En el evento de que las excepciones no prosperen parcialmente, el juez ordenará que continúe la ejecución de la manera que corresponda. Terminando esta disertación con el artículo 444 del Código General del Proceso, en este permite que las partes durante el traslado del avalúo aporten un nuevo dictamen como prueba para refutar o controvertir el inicial, y puede el juez resolver el definitivo. Si no se allega oportunamente el avalúo, y podrá designar un perito evaluador, salvo que se traten de inmuebles o vehículos, en cuyo caso se aplicarán las reglas previstas para estos. En estos casos no habrá lugar a objeciones. 445. Beneficio de competencia. Es una solicitud que se tramita como incidente anexo al proceso inicial. Ejemplo, es el beneficio que tiene el demandado para demostrar que su bien en remate o en embargo es su único sustento o tiene alguna afectación familiar. Artículo 446, liquidación de crédito y las costas. Este es uno de los trámites que se sigue después de la sentencia, que tanto demandante como demandado tiene la oportunidad de presentar la liquidación del crédito. Como la mayor de las, como en general los jueces no son contadores, cuentan con el respaldo del Consejo Superior de la Judicatura, con un experto para que analice y dé la veracidad de dicha liquidación. Entrega de dinero al ejecutante, artículo 447. Ya una vez el juez emite la decisión del auto interlocutorio, se procede a entregarle el dinero al ejecutante, si el caso fuese de dinero, ¿no? Señalamiento de fecha para remate. Se señalará fecha de remate para los bienes que están libres, que no tienen problemas de hipotecas, herencias, embargos. De tenerlos no se señalará fecha, y de estar libres se señalará fecha, y las personas interesadas deberán consignar el 70% del valor del avalúo. Y artículo 448, remate de interés social. Este artículo nos da a entender que ambas partes, tanto rematante como licitante, son sociedades, bien sean limitadas, SAS, o todas las que existen, y el poder lo tendrá su representante legal para la representación. El juez dará el avalúo del bien en remate, y el representante legal tendrá 10 días para dar contestación si sus consocios están o no de acuerdo en adquirir ese predio o ese artículo por el precio pactado. Muchas gracias. Sobre la publicación del remate, debe hacerse por única vez, debe hacerse en un medio masivo de comunicación, debe hacerse un domingo 10 días antes de la audiencia, debe incluir hora y fecha del remate, identificación del bien, debe incluir lo del avalúo total del bien y el porcentaje de postulación, el número ratificado del expediente y el nombre del juzgado, debe estar el porcentaje para consignar para la postura y los datos del secuestro para mostrar el bien. El artículo 451 habla del depósito de postura, y ya debe haber la consignación a orden del juzgado del 40% del avalúo total. Debe hacerse en los 5 días antes de la audiencia, o también inclusive se puede hacer hasta el mismo día. Se reciben sobres cerrados, la consignación, la postura, y quedan en custodia del juez. Por el decreto 806 del 2020 también se reciben por correo electrónico.
El 452 habla de la audiencia de remate. En la hora y fecha establecida pues se presentan los sobres, se hace apertura de los sobres y se adjudica el mejor postor o se declara desierta por falta de postores. También puede haber un empate. En el empate el juez invita a los que quedaron empatados a hacer una mejor oferta. Si no hacen una mejor oferta, pues el juez se lo adjudica a quien haya hecho la primera oferta. En el artículo 453 hablamos del pago de precio de improbación. Aquí se debe pagar en los 5 días hábiles siguientes, se debe terminar de pagar y se debe pagar el impuesto de remate del 5% por la persona que ha ganado el remate. Si no paga, el juez improbará el remate y pues obviamente como ya de un 40% se le cobrará una multa del 50% de eso que pagó y el otro 50% se le devuelve. En el 454 se hace ese remate por comisionado, que significa que se puede comisionar al juez donde esté ubicado el bien si lo solicita una de las partes, o también la persona que tenga derecho al remate del bien pues podrá comisionar, puede ser a la notaría, a un centro de conciliación, a un centro de arbitraje o a un martillo autorizado. Quien pagará quien solicita el remate. En el 455 hablamos de saneamiento, nulidad y aprobación. Las irregularidades serán saneadas siempre y cuando se aleguen antes de la adjudicación del bien. Y cumplidos los pagos pues, correspondientes, el juez aprobará el remate mediante auto. Sin embargo, hay unos pasos que cumplir, como la cancelación de gravámenes prendario y hipotecario, afectación de vivienda familiar, patrimonio familiar, lo que es la cancelación de embargo y levantamiento del secuestro, la entrega, la solicitud de entrega por parte del secuestro, la inscripción de nuevos títulos y también algo importante que es lo de una reserva que se deja para pagos de gastos mientras se entrega el bien. Quien haya ganado la postulación pues deberá presentar en los 10 días siguientes a la entrega del bien digamos la justificación de todos estos pagos. Si no lo hace pues se le devuelve la plata a las partes y será considerada una falta disciplinaria grave. El artículo 456 pues habla de la entrega del bien rematado. Allí es donde el secuestro debe entregar el bien 3 días después de darle el comunicado oficial. Si no lo entrega, pues el nuevo dueño del bien lo solicitará al juez que lo entregue 15 días después de haber hecho esa solicitud, que lo hará el juez. Y si esto sucede, pues no se admiten en diligencias de entrega, en oposiciones ni alegatos de derecho de retención por indemnización de lo que le corresponde al secuestro. Muchas gracias. 457. Cuando no se apruebe un remate o se declare sin valor, se puede citar una nueva diligencia en las mismas condiciones de la anterior. Cuando esa diligencia no es exitosa por falta de postores, el juez debe citar a una nueva diligencia fijando fecha y hora. Si a una segunda diligencia tampoco es exitosa, puede solicitarlo el acreedor y después de un año puede solicitarlo el deudor, manteniendo las mismas condiciones iniciales o solicitando un nuevo avalúo. 458 contempla el procedimiento para la venta de títulos debidamente registrados en las bolsas de valores. Si luego de 15 días de haber abierto este proceso de enajenación no se ha concretado, el juez puede proceder al remate, a excepción que alguna de las partes se oponga e insista en la venta de los títulos. 459 se refiere a la entrega del bien objeto de una obligación, una vez ejecutoriada la sentencia o el auto que le ordena al secuestre la entrega del bien al acreedor. 460 aborda la posibilidad de la ejecución del hecho por un tercero, sin que eso impida el pago de perjuicios, intereses de mora y costas. 461 trata sobre la terminación del proceso por pago de la obligación. Cuando antes del remate el deudor paga la obligación y las costas, el juez declara terminado el proceso y libera los bienes de embargos y secuestros. 462 se refiere a la citación de acreedores con garantía real cuando sobre el bien pesen embargos o hipotecas anteriores. El juez, por tanto, dará aviso a estos acreedores para que concurran al proceso y hagan valer sus créditos ante el mismo juez o ante uno distinto de mayor categoría si es el caso. Si vence ese plazo establecido, que es de 20 días, y no han instaurado procesos, solo podrá hacer valer sus obligaciones, sus derechos dentro del que fue llamado. Si el juez designa un curador ad litem, el acreedor debe presentar la demanda. Si es prenda sin tenencia, basta con la inscripción en el certificado de tradición.
Si es garantía real hipotecaria, el juez ordenará al notario que libre al acreedor o al curador una copia auténtica de la escritura pública que libre mérito ejecutivo. El curador debe notificar al acreedor que representa, so pena de sanciones. 463. Acumulación de demandas. Antes de notificado el mandamiento de pago y antes del auto que fije la fecha del primer remate o la terminación del proceso, podrán presentarse nuevas demandas hipotecarias o acumularlas con las siguientes reglas. Primera, que la demanda tenga los mismos requisitos que la anterior. Segunda, que se ordene suspender el proceso de pagos a los acreedores y se emplace nuevamente a costas del acreedor que acumuló las demandas. Tercero, que vencido el término se siga el término normalmente. Cuarto, que antes de la sentencia o el auto de ejecución, cualquier acreedor pueda solicitar el pago preferente o desconocer a otro acreedor argumentando el asunto. Quinto, que se dicta una sola sentencia para la ejecución de las demandas acumuladas. Y sexto, finalmente, que en procesos hipotecarios o prendarios solo podrán acumularse demandas de acreedores con garantía real sobre los mismos bienes. Muy buenas tardes, mi nombre es Miriam Rivera Quintero y continuando con la explicación de los artículos del 464 al 468 del Código General del Proceso, tenemos lo siguiente. El 464 trata sobre la acumulación de procesos ejecutivos. En este aspecto es importante tener en cuenta dos conceptos. El primero es quirografario, que es el crédito que no tiene garantías específicas, y como tal, garantía real, que es aquel contrato jurídico que liga al acreedor con la cosa de una obligación. Entonces aquí vamos a dar un ejemplo. Jimena se ganó una licitación con la alcaldía para atender desayunos escolares. Entonces ella solicita crédito a la señora Julie en materia pues, de los vasos desechables, donde Jimena incumple este pago y la señora Julie se ve obligada a solicitar un cobro ejecutivo y embargar el pago que tiene pendiente Jimena en la alcaldía. En el artículo 465 que habla sobre concurrencia de embargos en procesos de diferentes especialidades. Entonces aquí indica que cuando un proceso ejecutivo laboral de jurisdicción coactiva o de alimentos se decrete el embargo de bienes, la medida se comunica inmediatamente al juez civil. Hay que tener en cuenta que el concepto como tal de jurisdicción coactiva, esta fue definida como un privilegio exorbitante de la administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente sin que medie intervención judicial. En este sentido, tenemos el siguiente ejemplo. Cuando Juan, padre del menor Julián, no cancela la cuota alimentaria asignada por un juez de familia, a este se le embarga la casa de propiedad como tal, teniendo en cuenta que aquí lo que se persigue es la obligación. Cuanto al artículo 467, adjudicación o realización especial de la garantía real, indica el Código General del Proceso que el proceso ejecutivo con garantía real es aquel que permite al acreedor solicitar desde el principio la adjudicación del bien raíz dado en garantía. Ejemplo, la señora Claudia coloca como garantía un vehículo al Banco Caja Social, ella incumple su obligación y el banco, valga la redundancia, se obliga a solicitar la inmovilización de este vehículo. En cuanto al artículo 466, persecución de bienes embargados en otro proceso. Es menester entender, como dice el Código General del Proceso, que quien pretenda perseguir ejecutivamente bienes embargados en otro proceso y no quiera o no pueda promover la acumulación, continuamos con el caso de la señora Jimena y la señora Julie. En este sentido, cuando la señora Julie inicia el proceso civil, se da cuenta que existe un embargo anterior con otro proveedor, donde a ella solamente le queda solicitar el remanente del embargo. Finalmente, el artículo 468, que habla sobre disposiciones especiales para la efectividad de la garantía real. Esto indica, como ejemplo, que Claudia coloca como garantía un bien raíz a su amiga Joana. Claudia incumple su obligación y Joana solicita el embargo del bien raíz, donde a la demanda ella se ve también obligada a anexar el certificado de tradición donde consta que Claudia es propietaria. Entonces, finalizando con este 468, dice que cuando el acreedor persiga el pago de una obligación en dinero,
exclusivamente con el producto de los bienes grabados con hipoteca o prenda, la ley autoriza solicitar la adjudicación en etapa posterior. Muchísimas gracias.